Buen día con todos, amigos. Bienvenidos a 24 horas. Hoy es 5 de marzo, jueves, y así amanece la capital. 11 grados Celsius a esta hora. Cielo nublado. Miren ustedes, hay espesa capa de neblina que cubre el sector centro, el sector del Cumandá. Ahí está la imagen del antiguo terminal terrestre del Cumandá. Estamos cerca del Trébol y hay algo de suelo mojado en la capital. Hoy es jueves, no circulan los vehículos que tienen placas terminadas del 7 y 8 hasta las 9:30 de la mañana. Ahora veamos cómo amanece la costa, que está siendo fuertemente golpeada por el invierno, y esta imagen lo dice todo. Aunque el cielo está despejado en Milagro, en la provincia del Guayas, hay 23 grados Celsius, pero las calles están anegadas. Gran parte de Milagro y otros cantones de la provincia del Guayas tienen el mismo panorama, un panorama de emergencia, un panorama de lluvia y mucha agua acumulada. Así que las autoridades tienen ahí uno de los ejemplos para poder actuar y ayudar a las personas que están siendo afectadas por este fuerte invierno. Qué gusto saludarles, amigos. Bienvenidos. Vamos a actualizar en el sexto día de la guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos con Ronnie Kaplan. Él es el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, que nos dará más adelante una actualización del día de hoy, lo que está ocurriendo. Y vamos a analizar con Rafael Ollarte, abogado constitucionalista. El concurso para fiscal general del Estado tiene 75 candidatos, caras conocidas, otras cuestionadas, otras desconocidas, y también esta aprobación, esta luz verde por parte de la Corte Constitucional para una enmienda para quitarle el poder elector al Consejo de Participación Ciudadana, enmienda que, si se tramita, deberá ir a consulta popular. Son las 7 de la mañana con 4 minutos y empezamos a revisar las noticias. Tensión e incertidumbre se vive en los exteriores de la Embajada de Cuba en Quito tras la decisión del gobierno ecuatoriano de declarar persona non grata al cuerpo diplomático de ese país y expulsarlo del Ecuador. Vamos en directo. Gustavo Jaramillo nos informa cuál es la situación a esta hora. Gustavo, cuéntanos. Buen día. ¿Qué tal, Milton? Amigos televidentes, 7 de la mañana con 5 minutos. Así es, este es el panorama que tenemos. A esta hora hay bastante incertidumbre por ciudadanos cubanos quienes se han acercado, como ustedes observan acá, hasta esta embajada. Están ahorita tomando fotos incluso de cómo está la situación. Conversé con un ciudadano quien hace un mes viene realizando trámites y su pregunta es qué es lo que va a suceder. También hemos visto que hay funcionarios que están ingresando hasta esta sede diplomática, sin embargo no hay información, hay total hermetismo. El día de ayer sí hubo simpatizantes que llegaron hasta estas instalaciones y también llegó la Policía Nacional. Pero ¿qué ha pasado en las últimas horas? Nuestra compañera Ismenia Solórzano nos preparó el siguiente reportaje. Veamos a continuación. Ecuador y Cuba atraviesan un nuevo momento de tensión diplomática. El gobierno ecuatoriano declaró persona non grata a Basilio Gutiérrez, embajador de Cuba en el país. La decisión fue anunciada la tarde de este miércoles por Cancillería ecuatoriana mediante este comunicado, en el que se señala que la medida se ampara en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, que permite a un país retirar el reconocimiento a un representante extranjero y exigir su salida del territorio. Que nos expliquen, pero dar una cosa tan tajante, sin explicación, sin antecedente, para decirle que se cortan las relaciones y que se vayan de aquí, eso rompe toda norma diplomática. La declaratoria implica que el diplomático cubano y 20 integrantes de su misión, entre consejeros, ministros y secretarios, deberán abandonar el país dentro del plazo fijado por el Estado ecuatoriano. Para Santiago Carranco, experto en política exterior, este tipo de decisiones suelen adoptarse cuando existen desacuerdos graves entre gobiernos y representa uno de los mensajes diplomáticos más contundentes. Lo que estamos haciendo es quitándole el apoyo a la autodeterminación específica de los pueblos. Y esto sí es mucho más grave que una crisis diplomática entre dos países. A esto se suma que el gobierno ecuatoriano también dio por terminadas las funciones del embajador de Ecuador en Cuba, José María Borja, mediante decreto ejecutivo firmado por el presidente Daniel Noboa. Por su parte, la Cancillería de Cuba rechazó la decisión ecuatoriana y calificó la medida como injustificada y arbitraria.
En medio de este escenario, el presidente Daniel Noboa publicó en redes sociales este video, en el que se observa lo que aparenta ser la quema de documentos dentro de la embajada, acompañado del mensaje parrillada de papeles. Algo que para la noche fue evidente. En el ambiente se percibía un fuerte olor a papel quemado. Durante toda esta jornada, en los exteriores de la Embajada de Cuba, ubicada en el norte de Quito, se mantuvo presencia policial. Por varias horas también se concentraron simpatizantes del gobierno cubano, que luego se retiraron, y tras ello el movimiento en la sede diplomática fue mínimo. Ismenia Solórzano, Teleamazonas. Y bien, de momento hay expectativa y también preguntas por ciudadanos cubanos quienes se acercan acá hasta esta sede en preguntas sobre todo de qué es lo que va a suceder. Es lo que nosotros podemos informar desde acá, desde el sector del Batán, en el norte de Quito. Continúen ustedes con más. Buenos días. Fuerzas Armadas de Ecuador y de los Estados Unidos realizaron la primera operación conjunta contra organizaciones narcoterroristas. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Henry Delgado, dio algunos detalles de esta operación. El anuncio se hizo por parte de ambos países y tan solo 24 horas después de que el presidente Daniel Noboa se reuniera con el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, Francis Donovan. En las redes sociales del Comando Sur de los Estados Unidos se detalló en un amplio texto que el 3 de marzo las fuerzas militares ecuatorianas y estadounidenses lanzaron operaciones contra organizaciones terroristas designadas en Ecuador. Dentro de este contexto, el Comando Sur de los Estados Unidos publicó este video en el cual se evidencia una operación de precisión. Esta primera operación estuvo orientada principalmente a instalaciones utilizadas por grupos ilegales armados, en este caso comandos de la frontera. Pero estas acciones no llegan solas. Para este punto, Ecuador ya acumula varios acuerdos y visitas y otras operaciones con quien decidió sea su aliado en esta materia, Estados Unidos, país que no solo ha entregado equipos logísticos como parte de una alianza en seguridad estrechada desde el 2023, sino que además ha enviado a sus Fuerzas Armadas para planificar operaciones conjuntas y establecer estrategias en seguridad sin que esto represente incursiones o una presencia permanente de sus militares en Ecuador. El gobierno nacional, en medio de estas acciones, anunció que desde el 15 hasta el 30 de marzo decretará un toque de queda nocturno en 4 provincias como Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Áchilas y El Oro, justamente las zonas más afectadas por la violencia. Astrix, de Teleamazonas. Atención, militares localizaron una narcoembarcación y un campamento clandestino de la frontera norte del país. Una operación ejecutada en la isla Santa Rosa dentro de la reserva Cayapas-Mataje, en Esmeraldas. El semisumergible con 6.000 galones de combustible en su interior fue ubicado en el canal El Pindal, además de 6 lanchas rápidas, 7 motores fuera de borda, equipos de navegación y una escopeta, evidenciando que estaban destinadas para actividades ilícitas. Ecuador accederá a un nuevo financiamiento internacional para enfrentar 2 de los principales desafíos, la seguridad y los desastres naturales. El Banco Regional, el CAF, aprobó una línea de crédito de hasta $450 millones. De ese monto, 250 millones serán para fortalecer la seguridad ciudadana y los otros 200 funcionarán como un fondo contingente para atender emergencias provocadas por fenómenos naturales, dijeron. Con 75 candidatos del concurso para fiscal general del Estado avanza a la etapa de revisión de carpetas. La Comisión Ciudadana de Selección, a cargo del proceso, tiene a nuevos integrantes tras la renuncia y salida de 2 titulares. La fase de postulación del concurso para fiscal general del Estado cerró con 75 candidatos inscritos en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y con ello se abre la revisión de las carpetas y esto queda en manos de la Comisión Ciudadana de Selección. No obstante, esta comisión sufrió sus 2 primeras bajas oficialmente. Se conoció de la renuncia irrevocable de la comisionada que llegó nominada por la función judicial. La renuncia presentada por la doctora Natalia Guarnizo Condolo. Con ello asumirá su suplente Santiago Rivadeneira Villacrés.
A esta salida se sumó la del comisionado Wellington Andachi, quien semanas atrás sufrió un accidente cerebrovascular. En sesión, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana resolvió no aceptar su licencia médica y reemplazarlo. Es disponer la principalización inmediata de la comisionada suplente, señora Erika Caterina Guaguiña Moposita, para que asuma las funciones de comisionada principal dentro de la Comisión Ciudadana de Selección. Decisión que fue cuestionada por la vocal Nicole Bonifaz. Presentó la justificación médica de haber sufrido un infarto cerebral. Si esta afectación grave de salud no es una justificación suficiente, los ciudadanos entonces nos encontramos desprotegidos. Conformada así en su totalidad, la Comisión Ciudadana de Selección avanza en la siguiente fase, que será la revisión de carpetas. La lista es larga, sin embargo se destacan perfiles de gran exposición pública, como el fiscal general en funciones, Leonardo Alarcón, quien se postuló casi al cierre del plazo. También figura el exministro de Gobierno de Daniel Noboa, José de la Gasca, ambos identificados como cercanos al Ejecutivo. No obstante, en la lista se cuentan perfiles de ex jueces de la Corte Nacional de Justicia como Gladys Terán o Walter Macías, la jueza de la Corte Daniela Camacho o la jueza de la Corte de Pichincha Inés Maritza Romero, el abogado y ex candidato asambleísta Joselito Argüello y muchos más con perfiles distintos. Hay candidatos que han pasado por la Fiscalía, las Cortes de Justicia y Libre Ejercicio, también salpicados con la política. El Consejo de Participación Ciudadana sesionó este miércoles con el propósito de conocer oficialmente el cierre de la fase de postulación. Han informado, sin embargo, que el organismo no publicará los expedientes de los postulantes, sino hasta superar la etapa de admisibilidad. El concurso continuará en cada una de sus fases conforme a la normativa vigente y al reglamento aprobado. Fausto Yepes, Teleamazonas. Siete y 20, seguimos. El presidente Daniel Noboa dispuso la intervención temporal del hospital del IES Teodoro Maldonado Carbo tras el asesinato de uno de sus funcionarios. ¿En qué consiste? ¿Cuándo inicia este proceso? Se lo preguntaba enseguida a Paula Kuhn, quien está ahí para contarnos y darnos detalles. Hola Paula, buenos días. Buenos días. En efecto, el presidente de la República, Daniel Noboa, decretó una intervención al hospital Teodoro Maldonado Carbo, ubicado en el sur de la ciudad de Guayaquil. Esto ocurre un día después del asesinato de Carlos Maruri Torres, quien se desempeñaba como responsable del área de servicios generales. El presidente atribuyó este asesinato a los grupos criminales que intentan someter al sistema de salud a los intereses del crimen organizado. ¿De qué se trata esta intervención? En su orden, el mandatario establece que el Ministerio de Salud Pública va a asumir la administración directa del establecimiento que pertenece al IES por un periodo de 180 días. Esta medida que se ampara en que el hospital forma parte de la red pública integral de salud. Además, se dio a conocer que el MSP tiene un plazo de 5 días para designar a un interventor quien va a tener plenos poderes administrativos y operativos para conformar un equipo técnico. La intervención no va a ser únicamente administrativa, también se mencionó que contará con un fuerte componente de seguridad y transparencia. Esto quiere decir, van a operar los ministerios de Gobierno, Interior y Defensa, quienes tienen la orden obligatoria de ejecutar un plan de seguridad integral. Esta es la información que les tenemos hasta ahora del día. Buenos días. Gracias Paula por tu informe. Vamos en vivo porque la parroquia rural Bernaza es una de las más afectadas por las intensas lluvias. Esto es en el cantón Salitre, en la provincia del Guayas. Hectáreas de arroz y otros cultivos se han perdido en la zona donde está justamente Eber Moreira para contarnos. Eber, buenos días. Buenos días, Milton, amables televidentes. Así es, tras las intensas lluvias de ayer, la parroquia rural Bernaza está totalmente inundada. Ustedes pueden observar cómo incluso el agua ha llegado a entrar hasta las casas. Han perdido no solo los electrodomésticos, los enseres, también quienes viven aquí son agricultores, ganaderos, y me han comentado cómo ya los cultivos de arroz, plátano, banano se han perdido. Inclusive el ganado como tal no tiene ya alimento como la hierba, debido a que están todas estas hectáreas productivas totalmente inundados, lo que les afecta y golpea, por supuesto, sus economías. Esta es una cabecera parroquial del cantón Salitre que atraviesa, aquí ustedes ven el canal Huachapelí, que desemboca hacia el río Vinces, que justamente es el que se ha desbordado. Y es que Salitre es uno de los cantones más bajos del río, de la provincia del Guayas. Incluso el
el 99,3% de su territorio es propenso a inundaciones. Nosotros estamos además viendo en imágenes cómo está el Cantón Milagro, otro de la provincia del Guayas, que permanece en sus calles anegadas. Y es que el INAMI ha reportado que en las próximas horas, en los siguientes días, van a haber fuertes lluvias. Marzo es uno de los meses donde hay mayores precipitaciones e inclusive advertía y alertó con respecto a febrero, que fue uno de los febreros en toda la historia donde hubo más lluvias aquí en la región costa. Así es la situación en la provincia del Guayas. Salitre, Juján, Milagro y otros cantones están totalmente anegados. Es el reporte que tenemos desde Bernaza. Milton, tú continúas con más información. Muy buenos días. Buenos días, Ever. Gracias por la información. Hacemos una pausa, 7:24. Regresamos para conversar con Rafael Ollarte, abogado constitucionalista.